Hola gente, hoy vamos a presentar un problema matemático bastante curioso. Es la conjetura de Collatz. Es uno de esos problemas matemáticos sin resolver, de los cuales tenemos muchos que aún siguen sin encontrar una prueba formal, digamos. Ya David Hilbert, el gran matemático, propuso en el año 1900, como inicio del siglo, los 23 problemas del siglo XX. Estos 23 problemas fueron en parte resueltos, algunos sí, otros no. Algunos pasaron a integrar lo que en el año 2000 se presentó como los 7 problemas del milenio. De estos 7 problemas del milenio, todavía hay 6 actualmente sin resolver. La conjetura de Collatz, si bien no integra ninguno de estos grandes problemas del milenio, fue anunciada en 1937 por el matemático alemán Lothar Collatz y se la conoce también como la conjetura 3n más 1 o la de Ulam. Ulam también fue un matemático polaco quien participó en el proyecto Manhattan cuando se desarrolló la bomba atómica y junto con Foy Neumann desarrolló el método estadístico de Monte Carlo, del cual ya hablé en algunos videos anteriores. Es muy interesante verlo, ese método. Bueno, esta conjetura, volviendo a lo que estábamos hablando, es muy simple de comprender para quien no es matemático. Hay otras conjeturas o otros problemas que son difíciles de entender si uno no está en el tema, en la matemática, pero esta es muy simple de comprender. Dice lo siguiente: se empieza con un número entero positivo cualquiera, un número natural. Si el número es par, se lo divide por 2, y si es impar, se lo multiplica por 3 y se le suma 1. Se aplican de nuevo estas dos reglas iterativamente y la conjetura dice que no importa con cuál número se empiece, siempre se va a terminar con la secuencia 4, 2, 1. O sea, siempre vamos a llegar al número 1 finalmente. Por ejemplo, si empezamos con el número 5. 5 es impar, lo multiplicamos por 3, le sumamos 1, obtenemos 16. 16 es par, lo dividimos por 2. 8. Lo dividimos por 2. 4. 4 es par, de nuevo lo dividimos por 2. 2 es par, lo volvemos a dividir por 2 y como vemos llegamos al número 1. Aquí les presento más ejemplos con los primeros números naturales y se ve que más tarde o más temprano siempre vamos a alcanzar, aplicando este método iterativo, al número 1. La conjetura se empezó a probar para secuencias de números cada vez más grandes. Con supercomputadoras se hicieron los cálculos y se llegó a que es válida hasta números tan grandes como 2 a la 68. Pero sin embargo no hay una prueba formal de que la conjetura se cumpla absolutamente para todos los números naturales, que por supuesto son infinitos. Entonces no se puede probar, hay que encontrar una prueba formal, matemática, de por qué se cumple esto. Para números que son potencias de 2, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la n, esta conjetura es trivialmente cierta porque todos esos números los podemos ir dividiendo, son pares, los vamos dividiendo por 2 y vamos eventualmente a llegar a 1. El tema es probarlo para todos los números que no son potencias de 2. Entonces hay distintos formatos y distintas pruebas esbozadas, pero todavía al día de hoy no se llegó a una prueba completa. Bueno, para terminar les voy a mostrar una pequeña investigación sobre esta conjetura de Collatz que hice aplicando un programita en Python que lo que realiza este programa es directamente calcular para un número natural n cualquiera que ingresemos todas las distintas iteraciones al ir aplicando este método que describe Collatz en su conjetura. Entonces, por ejemplo, tomando el ejemplo que vimos recién, ingresamos el número 5 y ahí nos da un vector con todos los pasos, todos los valores que vamos obteniendo al ir aplicando el método hasta llegar al número 1. Fíjense que hay números que, si aplicamos esto como ser el 41, por ejemplo, genera un montón de pasos intermedios
para llegar finalmente, como se ve, al número 1, es decir, del 41 es impar, lo multiplicamos por 3, le sumamos 1, etc. Y así cada uno de los pasos está en este vector. Entonces ahí vemos cómo vamos generando todas las iteraciones. Hay números chicos que por ahí producen gran cantidad de valores hasta llegar al 1, pero invariablemente se llega al número 1. Un segundo programa en Python, más interesante tal vez, lo que hace es lo siguiente: define también la misma función para el algoritmo de colas, encuentra el vector, como los que vimos acá, para cada número, pero uno le puede decir al programa hasta qué número va a probar, y el programa lo que va a hacer es ir probando y registrando en otros dos vectores para cada número entre, por ejemplo, le decimos entre 1 y 100, bueno, ir registrando para cada número natural que vayamos probando dos cosas: cuál es la cantidad de iteraciones necesarias para llegar al 1, por un lado, y por el otro lado, cuál es el número máximo o cota máxima que alcanzó. Vamos a hacerlo correr. Aquí nos pregunta hasta qué número natural probamos. Bueno, le decimos probemos hasta el 100. Entonces aquí, fíjense, nos calcula la cantidad de iteraciones necesarias para cada uno de los números naturales entre el 1 y el 100. Fíjense que hay números, como lo que decía recién, como el 41, que tiene muchas iteraciones, más de 100 iteraciones para llegar a obtenerse 1 a partir de la aplicación reiterada de este algoritmo que describe el método de la conjetura de Collatz. Y aquí vemos cuál es el número máximo que alcanzamos, cuál es el valor máximo que alcanzamos en ese vector al ir pasando por todas las diversas iteraciones. Y bueno, y por ejemplo para el 41 alcanzamos números altos, más de 8000 es el número máximo que se alcanzó. Probémoslo ahora para más cantidad de números. Entonces lo hacemos correr ahora, pero le vamos a decir que grafique los primeros, que pruebe con los primeros 10.000 números naturales. Dejamos correr. Y ahí ya, fíjense, aquí entonces tenemos la cantidad de iteraciones para cada uno de los números, desde 1 hasta 10.000, que necesitó realizar para llegar a obtener 1, a terminar con 1. Y por otro lado aquí tenemos la cota máxima alcanzada. Fíjense que estos son valores por 10 a la séptima, es decir, tenemos acá, cuando dice 1 es 10 a la séptima, decía, es decir, 10 millones es acá. Miren entonces el número altísimo al que llegó en alguna de las iteraciones. Acá tenemos un número altísimo al que llegó y tuvo que realizar gran cantidad de iteraciones para eventualmente volver a terminar en 1. Bueno, los invito a que sigan probando e investigando esta conjetura que parece simple y a ver qué otra forma gráfica de verla pueden encontrar. Bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo.